Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Ilia. Les doy la bienvenida al tercer encuentro de Monadas Argentinas. Para los que se conectan por primera vez, Monadas Argentinas es un ciclo de charlas organizado por la Asociación Argentina, Asociación de Primatología Argentina, APRIMA por sus siglas. APRIMA es una agrupación que reúne a profesionales de distintas disciplinas de todo el país con un objetivo en común: el estudio y conservación de los primates de Argentina. Durante este año, desde APRIMA, nos habíamos propuesto darle comienzo a lo que hoy se llama Monadas Argentinas, para poder difundir, no solo entre nosotros, los miembros de la asociación, sino al público en general, los trabajos que venimos haciendo en la asociación. Por eso, hoy nos encontramos para escuchar lo que tiene la doctora Ilaria Agostini para contarnos acerca de la conservación de los monos carayá rojos, junto con la moderación y la doctora Ingrid Holzman, quien, moderará la charla. Antes de comenzar, les quería decir a todos de que va a estar el chat disponible para que ustedes hagan preguntas, pero estas van a ser respondidas recién al final de la charla. También, cuando la doctora Hilaria termine con su charla, van a poder abrir sus micrófonos y realizar ustedes mismos también las preguntas. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a Ingrid. Muchísimas gracias a Hilaria y Ingrid también por estar hoy. Hola, gracias Jime. Bueno, la doctora Ilaria Agostini es italiana y todos en realidad la conocemos por la Tana. En realidad hizo sus estudios de grado y de posgrado en la Universidad de La Sapienza en Roma. Luego hizo su doctorado, el trabajo de campo lo realizó aquí en Argentina, trabajando justamente con la ecología y el comportamiento de dos especies de monos aulladores en simpatría, y es la charla que nos va a contar hoy. Posteriormente, luego de su doctorado, estuvo trabajando más que nada con ecoepidemiología del virus de la fiebre amarilla, con hospedadores y con vectores. Y actualmente Hilaria vive en Bariloche, por lo cual ha cambiado ligeramente su eje de investigaciones y está dedicándose a la ecología de los carnívoros en los bosques andino-patagónicos. Así que bueno, sin mucho más, los dejo con la Tana para que nos cuente un poco sobre el mono aullador rojo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Ingrid, a Meki por la presentación, que bueno, ha sido impecable, así que no tengo mucho más para agregar. Voy a compartir la pantalla y ustedes me van a avisar si se ve bien. Si alguien ahí me confirma. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, espera que voy a... Bueno, muchas gracias también a Prima y al equipo que está organizando esta iniciativa de Monadas Argentina, que es una excelente iniciativa. Agradezco un montón que me hayan invitado a dar esta charla. El objetivo de esta charla es contarle un poco resumido la historia del proyecto Carayá Rojo, que tuvo origen hace 16 años, aunque no formalmente, al principio no se llamaba formalmente Proyecto Carayá Rojo, y los objetivos principales son hacer investigación y tratar de que esas investigaciones sean dirigidas a la conservación del primate más amenazado de Argentina, que es justamente el carayá rojo. Este proyecto desde un principio está enmarcado en lo que es una ONG, que es la Asociación Civil Centro del Bosque Atlántico, el CEIBA, dentro de la cual el proyecto, digamos, se desarrolla en todas sus líneas hasta ahora, y en el Instituto de Biología Subtropical, que es parte del CONICET y de la UNAM. A ver si ahí está. Bueno, muchos de ustedes ya sabrán, pero para quien no es primatólogo o primatóloga, los monos aulladores en Argentina, digamos, se conocen dos especies distintas. El aullador rojo, por un lado, carayá rojo, la especie es Alobasta guariba,
y el aullador negro y dorado, o carayá, cuya especie se llama Lobata caraya, que es seguramente la especie más conocida en nuestro país. Las dos especies tienen una distribución que ven acá en el medio, acá en el centro del slide, que se llaman distribuciones parapátricas, en el sentido que son contiguas y se solapan en muy pocos puntos, o sea, tienden a ser, digamos, a no solaparse en áreas, en áreas extendidas geográficas. En rojo, ven acá indicada la distribución del carayá rojo, que es una especie que es endémica del bosque atlántico costero de Brasil, y se distribuye desde el estado de Bahía al norte hasta el sur en Río Grande do Sul en Brasil, y hasta entrar una partecita también en Argentina, solamente en la provincia de Misiones, donde justamente se encuentra parte del bosque atlántico. Por otro lado, el carayá tiene una distribución que es más típicamente asociada a otro tipo de ambiente, como el pantanal, el chaco y el cerrado, y acá es indicada en negro, y también una parte, digamos, una población de carayá también llega a extenderse a lo que es el bosque atlántico de Misiones. Ambas especies comparten, digamos, los rasgos ecológico-comportamentales como más generales, son primates, diurno, arborícola, tiene su dieta basada prevalentemente en hojas, frutos y flores, y son llamados minimizadores de energía, o sea, digamos, su actividad durante el día, un gran porcentaje de su actividad la dedican al descanso por tener que digerir la gran cantidad de hojas que comen durante el día, y se desplazan por distancias bastante limitadas. De un punto de vista morfológico, las dos especies tienen lo que se llama un dimorfismo sexual, o sea, los machos adultos son más grandes de tamaño que las hembras adultas, y en ambas especies también, esas son las únicas dos especies de aulladores en que se encuentra lo que se llama dicromatismo sexual. O sea, los machos adultos son de una coloración diferente con respecto a las hembras adultas. En el carayá rojo el macho es bien rojo anaranjado, mientras que las hembras son marrón oscuro. Y en los carayá el macho es negro y las hembras, así como los juveniles, son rubios. Otros rasgos muy importantes, característicos de los aulladores son sus aullidos justamente, o sea, sus vocalizaciones de larga distancia, que son muy parecidos entre las dos especies, pero que quizá como en algún momento Mecchi le dirá en alguna futura monada argentina, se diferencian por algunas características acústicas, y para un oído, digamos, entrenado se pueden diferenciar bastante fácilmente. Acá tenemos unas muestras que justamente me prestó Ingrid para que este es un carayá rojo, y por otro lado el carayá negro, bueno, el carayá, digamos, mucho más grave. Bueno, entonces, estas son las distribuciones de estas dos especies, y como vimos en Misiones, las dos se solapan y llegan a coexistir una situación que se llama también de simpatría, en lugares, digamos, en una misma área, digamos, en una escala muy pequeña. Entonces, este proyecto empezó justamente cuando junto con Mario, en el 2005, con Mario y con Mecchi, nos empezamos a preguntar qué pasaba justamente en esta zona, ¿no? En esta rara zona de contacto, que son poco comunes a lo largo de toda su distribución. Las dos especies se diferenciaban, interactuaban, y de qué manera. Así empezó en el 2005 entonces el proyecto. Mecchi y yo nos fuimos a este lugar relativamente remoto, digamos, de Misiones, un pequeño parque provincial llamado Piñalito, que está situado en el centro-este de Misiones, y fuimos supervisadas a lo largo de todos nuestros trabajos doctorales por Mario Di Vitetti. El trabajo fue muy demandante, nosotros habíamos pronosticado en un principio 1 año y medio de trabajo de campo, y terminó siendo el doble, tuvimos 3 años trabajando en el parque. Tuvimos el apoyo y la ayuda de muchísimas personas, primero de todo la conservacionista Pamela Daphne Colcombet,
que fue, bueno, una gran amiga, una gran ayuda en todo nuestro trabajo. Primero de todo nos abrió las puertas de su casita al borde del parque, donde pudimos vivir durante esa época. Nos ayudaron muchísimas personas, que bueno, acá es imposible recordar a todos y a todas, pero seguramente el guardaparque, Abel Herbert, y muchísimos asistentes y muchísimas asistentes también, como Melina Brividoro, Romina Fo, Bernat Ripoll y Esteban Pizio, que bueno, algunos de ellos hoy en día todavía siguen involucrados en el proyecto. Bueno, mi trabajo de tesis doctoral se enfocó en el estudio comparativo de la ecología de estas dos especies en sintopía, se dice, o sea, cuando las, digamos, coexisten en una escala muy pequeña. Nosotros en el parque encontrábamos grupos de distintas especies a 50 metros incluso de distancia. Para hacer eso, junto con Meki tuvimos que encontrar, digamos, y identificar 4 grupos distintos, 2 de cada especie, y tuvimos que habituarla a nuestra presencia hasta poder obtener buenos datos de su comportamiento, o sea, tanto de dieta, actividad y uso del espacio. Al mismo tiempo también recolectamos datos que nos pudieran decir algo sobre la disponibilidad del alimento para estos monos. A partir de estos datos nosotros pudimos, durante esos 3 años, entender algo más sobre la ecología de estas dos especies que coexistían. Y encontramos básicamente que las dos especies tienen una amplia superposición ecológica en los ejes fundamentales, digamos, de su nicho ecológico, o sea, tanto en lo que comen, en cómo utilizan el espacio y en cómo utilizan su tiempo, los patrones de actividad. Y que este solapamiento se daba entre las especies a lo largo de todo el año, o sea, no es que no se reducía en una sierra del año, por ejemplo, una época crítica de escasez de alimento. Y además encontramos que el nivel de solapamiento que había entre especies era muy parecido, muy similar al solapamiento que había incluso entre grupos de una misma especie. Eso nos llevó a pensar, digamos, que estas dos especies, no diferenciándose en ningún eje, digamos, evidente de su nicho, ecológicamente son lo mismo, son lo que podemos llamar ecoespecie. Eso entonces nos llevó a especular que quizás si en algún dado momento en el tiempo, en algún lugar, en alguna situación, los recursos llegan a ser algo limitante, los recursos de uso común, las dos especies podrían llegar a competir entre ellas, a haber una competencia interespecífica. Por otro lado, el trabajo de Meki, que acá no me va a explayar porque seguramente ella les va a explicar a futuro en su charla, se centró más en otro aspecto comportamental, en las vocalizaciones de larga distancia, en los aullidos, y además parte de su tesis también se enfocó en lo que fue un estudio muy importante, el primer estudio sobre la distribución potencial de las dos especies en Sudamérica. También a lo largo de nuestro trabajo pudimos observar a un evento bastante raro y bastante, digamos, importante desde el punto de vista también de la conservación del caraya rojo, que fue la hibridación que puede darse entre esas dos especies. Nosotras seguíamos un grupo que era un grupo mixto, donde había una hembra de caraya con un grupo de caraya rojo, y pudimos observar de primera mano el nacimiento, digamos, de dos infantes híbridos, o sea, con coloración que era una coloración intermedia entre dos típicos infantes de las dos especies. Bueno, durante este trabajo nosotros, bueno, recolectando también información sobre registros y de avistaje, que eran realmente muy pocos de caraya rojo en Misiones, empezamos a ver que el caraya rojo en Argentina realmente tiene una distribución muy restringida, porque está en Misiones, pero en Misiones solo ocupa una pequeña porción, ¿no? En el centro-este de la provincia. Además, nosotros también pudimos obtener las primeras estimaciones de densidad poblacional en el parque, y vimos que comparado con otros sitios en Brasil, la densidad poblacionales de caraya rojo en Piñalito era realmente muy baja en ese momento. Y además sabíamos, obviamente por lo que sabemos de estudios previos sobre el bosque atlántico, que los monos caraya rojos están perdiendo su hábitat típico.
efectivamente el bosque atlántico sabemos hoy en día que queda entre el 7 y el 12% de su superficie original, como se ve acá en este mapa, por ejemplo, que es indicado por estos remanentes, digamos, en verde más oscuro, son los que queda hoy en día de su extensión original, en verde claro. Ese es un zoom más particular sobre lo que es el bosque atlántico del Alto Paraná, donde se encuentra Misiones, que no es la excepción, digamos, en cuanto a pérdida. Pero todavía no nos habíamos dado cuenta realmente de cuál es la mayor amenaza y el riesgo mayor para esta especie, y son las mortandades que se dan para todas las especies aulladoras, incluso esta, por fiebre amarilla y que se dio en 2008-2009 en un brote terrible que afectó a Misiones y también el sur de Brasil. Nosotros nos dimos cuenta de primera mano porque se nos murieron los 4 grupos que nosotros estudiábamos, y bueno, eso obviamente fue un evento dramático que digamos, pudimos por lo menos utilizar, digamos, para dar una alerta temprana a la gente, digamos, de salud, y que pudieran organizar muy rápidamente una campaña de vacunación para las personas. Muchas personas en ese momento en esa zona no estaban vacunadas. En el rastrillaje, digamos, en el relevamiento que hicimos luego de estos primeros hallazgos de monos muertos, se encontraron 59 monos muertos en toda la provincia, que es un número muy alto, pensando que las poblaciones eran pequeñas y que encontrar un mono muerto en la selva es algo muy, muy complicado, muy difícil. Entonces, tanto Meki como yo, en los años, durante el brote de fiebre amarilla y en los años sucesivos, ya en el 2010, cuando ya la oleada había pasado, empezamos a hacer elevamiento para ver la situación, y realmente nos encontramos con un panorama bastante desolador, porque mientras en 2008-2009, a medida que había brote, todavía quedaban varios puntos, que son estos puntos rojos, donde la especie todavía permanecía, ya en 2010, en el relevamiento de 2010, muchos de esos puntos se iban transformando en puntos de extinciones locales, donde pobladores y guardaparques nos decían que ya hacía meses, muchos meses, que no se encontraba y no se escuchaba ningún mono. Entonces, a partir de esto decidimos organizar lo que fue el primer taller de conservación del carayá rojo en Argentina, que se realizó en 2013 en Iguazú, y este taller tuvo la moderación y la facilitación de 2 personas de los científicos de la IUCN, del Conservation Planning Specialist Group, que son expertos en este tipo de talleres, y nos ayudaron a un grupito bastante variado, digamos, de distintas disciplinas. Éramos digamos, expertas en primatología, virología, ecoepidemiología, ecología de mosquito, digamos, varias especialidades. Nos ayudaron a, por un lado, hacer una revisión del estatus de la población del carayá rojo, analizar las principales amenazas que afectaban a la especie y establecer prioridades para su conservación. Lo que enseguida nos dimos cuenta es que, más allá de algunas amenazas menores, digamos, como la competencia que puede haber con el carayá o la hibridación, y amenaza mucho más grande, por supuesto, como el desmonte, la amenaza seguramente más urgente para tener en cuenta es la fiebre amarilla. Es una amenaza muy fuerte, ¿por qué? Porque los aulladores rojos, así como toda especie de aullador, son especies que son muy susceptibles al virus de la fiebre amarilla. Esos monos, al contraer la enfermedad, a ser infectados, al cabo de muy pocos días, unos 4 o 5 días, normalmente se mueren. Entonces, realmente se producen unas mortandades impresionantes en muy poco tiempo cuando el virus está circulando en el ambiente. Ahora, para que tengan un poco una idea esquemática de cómo funcionan la ecoepidemiología de este virus, se reconoce un ciclo, que es un ciclo silvestre y un ciclo urbano. El ciclo silvestre tiene como vectores, o sea, son los mosquitos, son los que transmiten el virus de la fiebre amarilla, los que los llevan. Y en ambientes silvestres son normalmente especies que viven en el dosel, como Hemagogus y Sabetes, y los hospedadores principales son primates no humanos, incluyendo a los aulladores.
¿Qué pasa? Que ocasionalmente las personas, los humanos, pueden entrar en este ciclo silvestre cuando, por ejemplo, hay gente que trabaja en el monte o gente que vive en la interfaz en la cercanía de zonas silvestres como en una chacra, y cuando se trasladan a ambientes urbanos, ciudades, pueden desencadenar lo que se llama el ciclo urbano, donde también hay mosquitos que son los vectores y que son de la especie Aedes aegypti, que es la misma especie que son vectores del Zika, del chikungunya y del dengue. Y acá el principal hospedador es la persona, digamos, las personas, los humanos. En cuanto a, digamos, al rol de los aulladores en particulares, lo que se ha visto es que al morirse, al ser tan susceptibles, al morirse en tan pocos días, no son buenos reservorios, se llaman, o sea, no son organismos donde el virus se puede replicar de una manera muy eficaz. Porque justamente al morirse muy rápidamente, el virus se muere con ellos. Entonces, seguramente debe haber otros organismos, incluso otros organismos que todavía no se conocen, donde posiblemente el virus viva y persista en un ambiente mucho más tiempo, pero que no son los aulladores. Los aulladores cumplen otro tipo de rol, que también es muy importante. Son centinelas epidemiológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que con sus mortandades masivas, ellos digamos, proporcionan una alerta temprana de que el virus está presente en el ambiente. O sea, nos dan aviso de alguna manera con esas mortandades tan masivas de que el virus está circulando. Entonces, seguramente cumplen un rol importante para salud pública, porque eso hace que uno se pueda dar cuenta que está el virus circulando antes de que mueran personas. Pero bueno, digamos, durante este taller nosotros nos dimos cuenta que había muchísimos factores que nosotros empezamos a desmenuzar junto con la ayuda de coepidemiólogo y veterinario fauna silvestre, y que realmente no conocíamos. Hay muchos factores que influyen sobre que se dé un brote de fiebre amarilla en los monos, y también otros factores que influyen sobre qué impacto tendrá ese brote en una población. Bueno, a raíz de este esquema al que trabajamos, por ejemplo, nosotros identificamos varios vacíos de información que nos parece importante poder tratar de llenar. Además, en este taller realizamos lo que fue el primer análisis de viabilidad poblacional. Esos análisis son análisis que se realizan a través de software. En este caso nosotros utilizamos un software que se llama Vortex, por los vórtices de extinción. Son modelos de simulación que nos permite simular qué ocurre con una población en un lapso de tiempo determinado, normalmente se toman 100 años, en base a las mismas características de una cierta población, tipo tasa de nacimiento, mortalidad, reproducción, pero qué pasa, por ejemplo, cuando se intervienen, digamos, algunos eventos catastróficos, como por ejemplo son esos brotes epidémicos de fiebre amarilla. Ese tipo digamos, de técnica, de análisis, ayuda muchísimo en ver, de poder desarrollar algunas estrategias por ejemplo, de manejo, que nos permita ver cuándo es posible maximizar la recuperación de las poblaciones, bajo qué tipo de escenario. Esa es son dos de las salidas, digamos, que hicimos en nuestro análisis de viabilidad poblacional, que es muy quizás fácil de interpretar. Teníamos en este caso, por ejemplo, una simulación de qué ocurriría con una población inicial de unos 200 individuos de carayá rojo, de acá a 100 años. Cada una de esas líneas es una población. ¿Qué pasa? Que todas las poblaciones, el 100%, aumentan, tienen una tendencia a incrementar hasta llegar al tope que sería dado, digamos, por la capacidad del ambiente de soportar un cierto número de aulladores. Y por otro lado, comparado con qué pasa cuando intervienen fiebre amarilla, intervienen con una frecuencia, por ejemplo, de un brote cada 15 años. Y vemos cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el escenario. En este caso, cada puntito rojo es una extinción, y nosotros vemos que el 75% de las poblaciones simuladas se extinguieron. Entonces, eso nos da una idea de cómo cambia y de cómo es el riesgo de una extinción en función de los factores que intervienen. También a partir del taller
se conformó lo que más formalmente, digamos, conocido como el proyecto Caraya Rojo, aunque ya, como les decía, ya empezó en el 2005, que incluye, además de Meki, también Mario y Esteban Pizio, Romina Fo, Melina Prividoro, un veterinario, Ezequiel Van der Even, y hace poco se incorporó también una viróloga experta en arbovirus y fiebre amarilla, que es Laura Tauro. Hicimos nuestro logo, y bueno, eso como que fue el principio del proyecto más formal, digamos. En ese taller también delineamos las que fueron las acciones prioritarias que nos parecían más importantes, urgentes de hacer en ese momento, que eran muchas más que esta, pero se podrían resumir básicamente en que es importante hacer un monitoreo regular de las poblaciones de esta especie tanto para tener una idea actualizada de su estado poblacional, también para alertar con tiempo sobre sospecha de nuevos brotes de fiebre amarilla en monos y humanos. También por el mismo motivo es importante tener estimaciones actualizadas de su distribución y de su abundancia, y también todo lo que tiene que ver con la dinámica epidemiológica, ¿no?, de la fiebre amarilla. Entonces nos pareció importante tratar de llenar esos vacíos de información que habíamos identificado, capturando mosquitos en los lugares donde los monos están presentes, tratar de aislar el virus y tratar de identificar esos huéspedes vertebrados alternativos que no son aulladores, donde quizás pueda haber función de reservorio para el virus. Bueno, en cuanto a los monitoreos, empezamos enseguida el año siguiente, 2014, junto con Luciano Klander, con Julián Baigorri y Esteban Pizio, se realizaron los primeros muestreos, digamos, a distancia de 4 años del último que habíamos hecho en 2010, utilizando un perro de detección que rastreaba heces, y ese muestreo fue muy importante porque en ese monitoreo pudimos reencontrar Caraya Rojo en lugares donde desde la época del brote no se había vuelto a ver ni escuchar ni un mono. Entonces se volvieron a ver en Piñalito, cerca de Esmeralda se escucharon, y en Moconá. También en los años sucesivos, 2015-2016, junto con el mosquitólogo, experto en mosquito, Eduardo Lestani, y Silvina Goenaga del INEV, empezamos a sentar las bases del primer estudio preliminar sobre los mosquitos potenciales vectores de fiebre amarilla en Misiones, con muestreos que se pudo colectar varios especímenes de esas especies que son potenciales vectores del virus. Pero a partir del 2016 ya empezamos a temer otra vez por, digamos, la llegada de una nueva ola de fiebre amarilla acá también. En 2016 hasta hoy en día, desafortunadamente, se fue desarrollando uno de los brotes, de las epidemias de fiebre amarilla más violenta y más agresiva que se conozca históricamente. Y tiene esa última epidemia tiene como una particularidad, porque estuvo afectando zonas y áreas que históricamente habían sido libres de fiebre amarilla, como toda la zona costera de Brasil. De hecho, muchas personas murieron porque en esa zona las personas no estaban vacunadas, no siendo zona ni endémica ni de transición, así llamada. Eso, además de ser obviamente algo terrible para las personas, también afectó muchísimo a las poblaciones de Caraya Rojo, que justamente, como le decía antes, tiene su área de distribución que coincide con toda esa zona de costa de Brasil. Y de hecho se produjeron mortandades de monos aulladores rojos terribles, números muy, muy grandes. Eso hizo que en 2018, hasta 2020, digamos, se tuvieron que incluir a los aulladores rojos entre las 25 especies de primates más amenazados del planeta. Algo que realmente obviamente no hubiésemos querido verlo en esa lista. Eso, digamos, fue algo muy abrupto porque en un primer momento los monos aulladores rojos a nivel global no estaban considerados como amenazados. También a nivel de nuestro país, Argentina, en el 2019 se hizo la recategorización de mamíferos argentinos, y el caraya rojo
nuevamente fue reconfirmado como críticamente en peligro crítico de extinción, que es la categoría más alta de amenaza para una especie según los criterios de la IUCN. Esta vez, incluso, digamos, para esta recategorización, pudimos contar sobre una muy buena base de datos que justamente pudimos colectar gracias a las distintas líneas de este proyecto, y pudimos aplicar, por ejemplo, este criterio E, que es un criterio muy pocas veces aplicado y que se debe a los resultados del análisis de viabilidad poblacional. Pero bueno, empezamos entonces a arrancar con los monitoreos como más seguido, justamente preocupados por la situación que se estaba viendo en Brasil de las mortandades en todo el bosque atlántico. Entonces, en 2018-2019, con fondos de la Secretaría de Ambiente en ese momento y del CEIBA, empezamos un monitoreo en toda la provincia de Misiones y en parte de la zona nordeste de Corrientes, junto con Luciano Ochlander y con Martín Kowaleski. Realizamos monitoreos semanales en los lugares donde sabíamos que los monos aulladores estaban presentes, como para controlar y vigilar, hacer una vigilancia, se llama activa, de que los grupos realmente estaban presentes. Eso también nos ayudó a armar, digamos, un principio de red de informantes y colaboradores que después nos podía, digamos, de alguna manera proporcionar registro actualizado cada vez que hiciera falta. Y también durante esos monitoreos empezamos a hacer un poco de difusión y de comunicación, tratando de difundir este mensaje, ¿no? Que los monos no transmiten el virus de la fiebre amarilla, los aulladores son víctimas de esta enfermedad, así como las personas, y que en realidad cumplen un rol fundamental para la gente, porque son, como dijimos, centinelas epidemiológicos. Ese mensaje es muy importante porque en algunos casos, sobre todo en Brasil, se han dado eventos donde la gente ha agredido y ha matado a los monos pensando erróneamente que, podían transmitir directamente el virus a las personas. Entonces, digamos, para recalcar y remarcar este mensaje, se hicieron charlas y bueno, se trataron de difundir varios pósters del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, en todos los parajes y los lugares donde íbamos a monitorear. También, a nivel de las autoridades provinciales, el Ministerio de Ecología habilitó un número de teléfono, de WhatsApp, que se llama Ecología Escucha, que se puede contactar en caso que alguien encuentre un mono muerto, que es muy importante porque permite después activar toda la red que permite después derivar las muestras a los lugares correctos para hacer el diagnóstico. Y también se trató de centralizar todo lo que son los registros que se van recaudando en el campo, de vigilancia tanto pasiva como activa, a través de un EpiCollect, que es una aplicación que la maneja el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Ambiente, para tener una idea, digamos, a campo, en tiempo real, de lo que está ocurriendo en las zonas donde se sabe que hay aulladores. Durante esos monitoreos, me surgió una inquietud porque me fui dando cuenta, trabajando en el campo, cuando los monos, habían reaparecido, pero realmente todavía estaban en densidades muy bajas, extremadamente bajas, que era muy difícil encontrarlo realizando censos, clásicos, ¿no? Con censos caminando por una transecta, por una senda, lo que fuera. Entonces, en 2018-2019 empecé un proyecto que era, muy práctico, estaba dirigido a encontrar quizás o testear algún tipo de tecnología o metodología alternativa que permitiera de optimizar un poco el esfuerzo de monitoreo para estas especies tan escasas, ya tan rara de ver, de encontrar. En particular, el uso de cámaras trampa en el estrato arbóreo, y por otro lado, el uso de grabadores automáticos, que son grabadores que se instalan y graban, todos los sonidos del ambiente. Entonces, en este caso, estaba pensado como para grabar estas vocalizaciones tan fuertes como los aullidos. Este trabajo se desarrolló en 2 inviernos consecutivos, en Piñalito y en Cruce Caballero, que eran los 2 sitios donde en esa época se sabía que había todavía grupos de aulladores rojos,
y fue un trabajo que fue en el campo, fue coordinado prevalentemente por Esteban Pizio, por todo el tema de subir e instalar el equipo en los árboles, que fue un grandísimo esfuerzo, con la ayuda de guardaparques y técnicos del IBS también. Y nos dio realmente datos muy interesantes, pero no de aulladores. Con respecto a las cámaras trampas, se detectaron varias especies arborícolas, como monoscaí, coendú y comadrejas lanuda, pero ninguna foto de aulladores, probablemente por mala suerte o quizás también por otros motivos que, digamos, que tendríamos que ajustar de la manera de configurar y de posicionar las cámaras en el dosel, que no es sencillo. Y por otro lado, los grabadores sí nos dieron mucho registro en Piñalito de muchos aullidos, con lo cual seguramente digamos, confiaríamos en aconsejar esa metodología como posibilidad alternativa de monitorear a una especie tan baja, digamos, de tan baja densidad, cuando es una especie tan ruidosa, digamos, como el aullador. Por último, también estamos en las últimas fases de lanzamiento de un nuevo proyecto de monitoreo participativo que se llama Ciencia Colectiva, donde también colaboramos nosotros, el proyecto Caraya Rojo. Es un proyecto mucho más amplio que es coordinado por el Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico, del IBS, y también en colaboración con la Fundación Vida Silvestre y con el CEIBA también. Este es un proyecto más amplio que tiene 3 ejes, y en uno de esos ejes justamente se enfoca en lo que son los registros, tanto digamos, de avistaje como registros acústicos, de especies de valor especial, entre las cuales está incluido el carayá rojo y el carayá también, el aullador negro y dorado. Entonces seguramente ese tipo de esfuerzo de ciencia ciudadana, digamos, seguramente yo creo que es muy prometedor a largo plazo como para tener algo más capilar de presencia de personas en el campo que puedan juntar datos y digamos, poderlo compartir en tiempo real. Eso es algo muy importante. Finalmente les quería comentar sobre el estudio más reciente que arrancó bueno, el año pasado, aunque obviamente por la pandemia el trabajo de campo se pospuso este año, que es un estudio más sobre ecoepidemiología de fiebre amarilla, la continuación, digamos, lo que se había empezado con Eduardo Lestán y Silvina Buenaga, que es un estudio sobre factores de riesgo para futuros brotes de fiebre amarilla. Ese estudio es encabezado, es coordinado por la doctora Laura Tauro, que es esa experta de arbovirus que le contaba. Trabaja en ese proyecto como becaria postdoctoral también Melina Brividoro, y yo colaboro también, y tiene como objetivos principales la identificación de mamíferos reservorios alternativos, como le decía, a los monos, a los primates, identificación de posibles vectores, relevamiento de poblaciones de aulladores y una elaboración de mapas de predicción de riesgo de brote de fiebre amarilla. En este proyecto se estuvo haciendo recientemente una campaña muy exitosa, tanto en Piñalito como en otro parque, en Moconá, donde se capturaron roedores, mosquitos, y se van a hacer pruebas de laboratorio. Pero bueno, no entro en detalle porque probablemente quizás Melina como socia de Prima en algún momento les contará más en detalle sobre esto. Pero bueno, más allá de monitorear y de hacer esos estudios que son importantes para entender para entender algo más sobre la fiebre amarilla, cómo afecta este virus y esta enfermedad a los monos. ¿Qué hacer para salvar a la última población de carayá rojo? ¿Cuáles son las acciones prácticas que nosotros podemos pensar? Bueno, siempre hay 2 acciones que son las que nos surgen a nosotros, obviamente, pensar, y que muchas personas también nos preguntan a veces en las charlas. Primero, la vacunación. En la vacunación de los monos hay muchísimos pro y muchísimos contra, pero últimamente sabemos que se está avanzando en Brasil en el desarrollo de una vacuna para primates no humanos que posiblemente podría ser exitosa y que quizás realmente implique que en un futuro cercano los monos se puedan llegar a vacunar en alguna zona de riesgo. Y por otro lado, acciones de rewilding, ¿no? Lo que también sería las reintroducciones, o sea, tratar de reintroducir
estos monos en zonas donde se han extinguido o donde se han casi extinguido, digamos. Esta también es una acción que es un desafío en este caso, porque las acciones de rewilding siempre requieren de que antes de hacer semejante movida, digamos, antes se haya removido la causa de la extinción de una especie. En nuestro caso, obviamente, es muy difícil porque la causa es básicamente son los brotes de fiebre amarilla, que es algo muy difícil de controlar, pero quizás se podrá pensar en combinación, ¿no?, con justamente la vacunación. Y hay algunos ejemplos de alguna experiencia antecedentes previo en en Río de Janeiro, en Brasil, donde se ha reintroducido individuos de esa especie. Finalmente, recordarles que, bueno, en marzo del 2019 se realizó el taller para el Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina, que fue organizado por APRIMA, por SLAPRIM, el Ministerio de Ambiente, con colaboración del Instituto Chico Mendes de Brasil. Y durante este taller, en el Plan Nacional, digamos, salieron varios objetivos y acciones a realizar a 5 años, y algunos de esos seguramente van a tener mucho impacto sobre el aumentar la probabilidad de conservación y de desarrollar, digamos, planes de conservación para esta especie muy amenazada, que es el carayá rojo. Seguramente la identificación de las áreas de importancia para la conservación de primates en Argentina, las AICPAS, y su conectividad impactarán positivamente sobre la especie seguramente. Por otro lado, los programas de vigilancia de monos vectores y reservorios de fiebre amarilla. Y por último, como le decía, el programa de recuperación de poblaciones con rewilding para el aullador rojo. Bueno, esto es todo. Espero no haberme explayado demasiado. Eso es mi contacto mail, y también estamos presentes, bueno, en las redes sociales y en la página del CEIBA. Muchísimas gracias por haber escuchado, y por supuesto cualquier pregunta más que bienvenida. Buenísimo, Tana, muchas gracias. Súper linda la charla, recontra completa. Así que, bueno, espectacular. Gracias. Bueno, ¿está abierto el chat o pueden hacer preguntas a través, justamente, levantar la mano? A ver, acá. Lila ha levantado la mano para hacer una pregunta. No, solo estaba aplaudiendo. Muchas gracias por la charla. Bueno, bárbaro. Si no empieza nadie, yo tengo una pregunta. Dale, Mae. ¿Qué pasó con los híbridos? Bueno, los híbridos, el primer híbrido se murió, no sabemos cómo, porque, digamos, se murió entre 2 campañas que hicimos, entonces no sabemos realmente la causa. Y el segundo híbrido se murió con todo el resto de los monos, por el brote de fiebre amarilla. Pero, digamos, en otros lugares, en otra zona de simpatría, de sintopía de estas especies, que está en Brasil, se han estudiado grupos donde hay mucha hibridación, mucha más que las que se encontraba ya en Piñalito. Hay grupos donde hay incluso adultos que se reprodujeron híbridos, entonces no es algo que es posible. Pero sí, acá era la primera vez que habían visto así, sí. Que ustedes habían visto el nacimiento de esos híbridos. Sí, claro, eso, digamos, fue, digamos, en el sitio en Brasil estaban siguiendo a un grupo donde, digamos, ya era difícil ver que era un grupo mixto, porque era tan mezclado que era todo ya bastante difícil de diferenciar. En nuestro caso, nosotros vimos, de hecho, el ingreso de esa hembra de carayá en el grupo de carayá rojo, cómo fue ingresando, cómo fue siendo aceptada por el grupo. Y bueno, después vimos la cópula con el macho adulto del carayá rojo y el nacimiento de los dos en un tiempo distinto. Bueno, gracias. No. Bueno, acá Sergio Gómez de Sarabia tiene una pregunta. Bueno, ¿cómo les va? Iba a hacer
tenía 3 preguntas anotadas, una era qué había pasado con los sirios, pero otra que tengo, una duda que me surgió, bueno, es qué hace al carayá negro más resistente a la fiebre amarilla. Me hizo acordar un poco a la cuestión de la anemia falciforme, si será una cuestión genética, si hay investigaciones sobre eso, que lo hagan, Sí, digamos, comparativamente. yo creo que el carayá negro no es más resistente, porque de hecho en Misiones se murieron muchísimos individuos de carayá negro, o sea, de hecho se encontraron más carayá negro muerto que carayá rojo, pero también debido a que el carayá negro tenía una presencia como más distribuida en toda la provincia. Lo que sí creo es que quizás, no sé, que podría tener un potencial como de recuperación mayor, porque lo que vemos hoy en día es que mientras hay muchos grupos, digamos, de carayá, de carayá que se estuvieron recuperando después de muchos años y que volvieron en todos los sitios básicamente donde estaban antes, y el carayá rojo le cuesta más. Yo creo que puede haber llegado quizás a una, digamos, a un nivel de tan pocos individuos que haya habido también un poco una disrupción en los grupos sociales, ¿no? O sea, lo que por ejemplo vimos en los monitoreos en estos últimos años, que muchas veces se encontraba un individuo solo y ese individuo solo después desaparecía y nunca más se encontraba, un macho solo. Eso yo creo que se debe a que a los individuos que dispersan, por ejemplo, le cuesta muchísimo encontrar un grupo donde ingresar. Entonces, me parece que quizás también es algo más demográfico que le cuesta al carayá rojo recuperarse en ese sentido como población. Pero creo que a nivel de, digamos, fisiológico son muy parecidos. Realmente no creo que funcionen diferentes frente al virus de la fiebre amarilla. O sea, cuando hay una población susceptible que no ha tenido contacto con el virus, yo creo que se la agarra a cualquier mono aullador, digamos, independientemente de la especie. Gracias. Nada. Bueno, está un poco vinculado también con la próxima pregunta que hace Luciana Ébalos, si la fiebre amarilla afecta por igual a otros monos. Y no de la misma manera. Por ejemplo, los monos caí se sabe que son mucho más resistentes, porque de hecho en Piñalito, donde se produjo esa gran mortandad de monos, nosotros, digamos, siempre solíamos ver grupos de monos caí en ese parque, y los grupos de los monos caí siguieron estando, digamos, nunca se encontró, que yo sepa, monos caí muertos en ese momento, y siguieron estando y nunca hubo desaparición o extinciones locales como se dio en el caso de los aulladores. Entonces, digamos, la sensibilidad y la susceptibilidad hacia el virus de la fiebre amarilla cambia mucho entre especies. Los aulladores, también por la bibliografía, digamos, son los que son los más susceptibles seguramente entre las especies neotropicales. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, Tana, te hago yo. Con respecto a la vacunación, no sé si ya han hecho como algún proyecto piloto de cómo sería la administración, ¿no? De la vacuna en campo, porque además estamos hablando de una especie en nuestro país críticamente amenazada, con una densidad poblacional muy baja. Entonces también, bueno, estresar, impactar, bajar a los monos para vacunarlos, o se hace a través de dardos. No sé cómo se piensa un poco la administración de la vacuna. Mira, yo no sé mucho, digamos, pero sé que las vacunas que se están tratando de testear serían por administración oral, lo cual, digamos, facilitaría más ese aspecto, porque tal cual, o sea, en algunos lugares, en algunas situaciones donde las poblaciones son tan pequeñas, es todo un riesgo, ¿no? Quizás, digamos, si eso realmente fuera exitoso, una vacuna oral, yo creo que podría facilitar mucho más ese tipo de intervenciones. Pero bueno, creo que todavía está todo muy en prueba, no hay nada ya Todo muy seguro. en pañales. Sí, hay, bueno, seguro muchos lo leyeron, ¿no? Pero cuando Jane Goodall describe la epidemia de polio en la década del 60 en los chimpancés, también les
dieron la vacuna oral, la Sabin, la misma que tomamos nosotros, o una diferente, también poniéndoselas en las hojas y poniéndoselas en los frutos que justamente se alimentaban los monos. Así que bueno, no sé, funcionó, se ve que en algún momento, ojalá funcione ahora también. Más en Piñal, bueno, qué sé yo, en Misiones en general, bueno, como lo sabés, digamos, los monos están tan alto en el dosel que, digamos, tirarle con un dardo, dormirlo, es todo un riesgo, ¿no? Entonces, claro, sí, seguramente. Sí. Y otra es, bueno, mientras voy viendo acá si hay otras preguntas, otra es preguntarte si han podido, digamos, detectar un vínculo real entre, por ejemplo, la deforestación y los brotes recurrentes de fiebre amarilla. ¿Hay algún vínculo que diga, bueno, la deforestación de alguna manera está actuando sinérgicamente con la fiebre amarilla y a más deforestación los brotes son más recurrentes? Sí, entrecortado, pero creo que entendí. ¿Me entendiste? Un vínculo. ¿Ustedes me escuchan? Yo te escucho, sí. Sí, se escucha. Ok. Sí, escucho medio entrecortado, por eso no sé si soy yo. No sé si hay un vínculo demostrado, pero seguramente, digamos, es una hipótesis que las personas también, los humanos, ¿me escuchan? No. Sí, te estamos escuchando. Medio cortado, capaz. Ok. Que los humanos también intervienen como dispersores, digamos, de alguna forma del virus a través, digamos, de sus actividades justamente y de que a medida de que avance la deforestación hay muchísimo más ingreso y movimiento de la gente, ¿no? En ambiente silvestre. Entonces, eso se ha visto que, por ejemplo, puede influir en la velocidad con que se propaga un brote, porque las personas se mueven obviamente por distancia mucho mayores que no los monos, que tienen su área de acción, digamos, relativamente limitada, y eso haría que un brote, por ejemplo, que normalmente quizás tenga una velocidad de expansión relativamente lenta, hoy en día se pueda expandir mucho más rápido, ¿no? Justamente por el tema de que la gente, que puede ser hospedador, se mueve también y lleva el virus rápidamente a otro lado. Bien, buenísimo, gracias. Acá tengo una pregunta de Florencia Álvarez que dice, ¿cuál creen que puede ser las otras especies reservorias del virus en Misiones, otros primates, otras especies de carnívoros, marsupiales? Mira, de primates, bueno, calculo que el único potencial podría ser el mono caí, que de hecho, digamos, está ahora por una cuestión, digamos, de protocolo de COVID, no se puede hacer capturas, pero podría ser un potencial reservorio, siendo que se sabe que pueden, digamos, infectarse con el virus y se sabe que son tan resistentes, podrían, digamos, un poco reunir las características para que puedan ser un buen reservorio. Y posiblemente se ha hablado de marsupiales o de roedores como agutí, incluso no sé si murciélago, pero bueno, en eso de última, no sé si Melina quiere hablar más de eso porque es la que más está, digamos, con más rol protagónico en este proyecto. Pero, digamos, se está justamente tratando de muestrear distintas especies que se piensa que son potenciales reservorio para ver si aparecen, ¿no? Digamos, de alguna manera, evidencia de que puedan cumplir ese rol. Buenas, ¿cómo va? Perdón, Tana, ¿me meto un cachito? Eso. Sí, sí, hay reportes en otros lugares, no en Argentina, todavía no se estudió, digamos, los potenciales reservorios para el virus, pero sí hay otras investigaciones que hablan de roedores y murciélagos principalmente, como como reservorios silvestres de la enfermedad. Eso, nada más agregar eso. Buenísimo, Meli, Tana. Tengo otra pregunta de Adri Centeno, que dice, ¿cuál es la respuesta de Salud Pública Provincial y de Nación a vuestros avisos de muertes de primates? ¿Cómo ha sido, digamos, la reacción?
en el 2008. Bueno, en ese momento nosotros dimos aviso a los guardaparques primero, y los guardaparques avisaron digamos, al Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, y de ahí, ayúdame a recordar, Meki, pero creo que de ahí se empezó, digamos, el Ministerio de Ecología se puso en contacto con el Ministerio de Salud de Nación, y empezaron a organizar la llegada del hielo seco para ¿no? Para juntar las muestras. Es un trabajo que realmente requiere de mucha velocidad y, digamos, efectividad, porque las muestras que funcionan para el diagnóstico de fiebre amarilla tienen que ser colectadas sobre cuerpos muertos hace menos de 24 horas de los monos. Entonces, nosotros encontramos muchos monos muertos, pero los que encontramos en un principio habían muerto hacía 2 o 3 días, entonces ya no servían. El momento que se encontró una mona, Penélope, que había muerto hacía poquito tiempo, ahí se pudo colectar las muestras y se enviaron al Instituto Maistegui. Y ahí se realizaron las pruebas de diagnóstico que, me acuerdo, al cabo de 2 semanas ya habían dado positivo. Pero mientras tanto, antes digamos, de saber el diagnóstico, enseguida Nación mandó equipo de gente para vacunar a las personas, porque en ese momento no era obligatoria, no estaba en el calendario de vacunación, y no era obligatoria, entonces muchísima gente no estaba vacunada. Sí, o sea que la respuesta en realidad fue en ese momento muy rápida, buena, o sea, presionamos, o sea, estábamos en el campo y presionamos muchísimo, pero bueno, Salud Nación enseguida justamente mandó a través de un avión, o sea, se llevó de vuelta, digamos, a través de un avión con el hielo seco las muestras de la necropsia de Penélope, entonces rapidísimo, dentro de todo pudimos tener el diagnóstico, la confirmación en realidad del diagnóstico, porque lo sospechábamos. Además, cuando encontramos el cuerpo de Penélope, tenía todavía, bueno, tenía la vulva y los ojos bien amarillos, o sea que era como que ya claro, todo estaba cerrando. Pero bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, acá un saludo de Marco Almeida desde Brasil, y felicitaciones por la charla, Tana. Gracias, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, quiere hacer algún comentario. Si no, podemos dar ya por finalizado. Jimé, no sé qué te parece. Sí, ya nadie más tiene preguntas. Entonces paso a agradecerles. Tana, Meki, muchísimas gracias por sus tiempos. La verdad, Tana, ha sido hermosa la charla, muy lindo el trabajo que vienen haciendo ambas desde el inicio, desde 2005, y haberlo continuado. La verdad que debe haber sido duro también ver cómo sus objetos de estudio, de los que venían siguiendo desde hace años, empezaron a morirse. Debe haber sido bastante feo. Yo que estoy acá trabajando con los CAIs, también en Misiones, me imagino esa situación, ponerme en el lugar de ustedes, y debe haber sido muy duro. Sí. También les agradezco a todos los que han estado ingresando y escuchado y se han quedado hasta ahora en la charla. Y les recuerdo también de que para enterarse de todas las novedades de los trabajos que venimos haciendo desde APRIMA y las próximas charlas, que nos sigan en nuestras redes sociales y nos buscan como APRIMA o como Asociación de Primatología Argentina, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a estar ahí compartiendo toda la información en el momento. Lo mismo, tanto las fechas como los links para el ingreso de las siguientes charlas. Por el momento, Monadas Argentinas viene siendo una charla por mes, pero dado el éxito que estamos teniendo, probablemente se aumente la frecuencia. Así que bueno, síganos, y esta charla va a estar disponible también en los próximos días en nuestro canal de YouTube.